Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy vamos a hablar de Marcos, capítulo 9, versículo del 14 al 29. Y esta enseñanza la he titulado Generación Incrédula. Así que comenzamos con la lectura. Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que le rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a los discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, Creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba la multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió, y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decía, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de su mano, lo levantó, y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, los discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Bueno, ahí vemos el relato o en la escena, lo que está sucediendo es que están los discípulos y están teniendo una discusión con los escribas. Y en ese momento llega Jesús y todas las personas están sorprendidas. Cuando lo vieron, se sorprendieron y todos fueron a él a saludarlo. Pero uno puede preguntar, ¿solo querían saludarlo o qué querían? En ese momento, Jesús en sus predicaciones y cuando él estaba apareciendo, pues ya se estaba corriendo de la voz que él estaba sanando a personas. Y las personas cuando se sorprendieron y cuando iban, no solamente iban a saludarlo, sino iban tras un milagro. Aquí estaba el ejemplo que muchas personas traían a Jesús, personas que querían ser sanados. Y dice que habían muchos. Mira, en versículo 14, cuando volvieron los discípulos, una gran multitud le rodeaba, o sea, eran muchas personas. Y los escribas discutían con ellos, estaban teniendo una discusión. ¿Por qué estaban los escribas ahí? Porque ellos siempre estaban buscando la caída. Ellos estaban buscando en qué punto podían tomar, pues aprovecharse de ellos, de en qué se equivocaban para poderlos juzgar. Y en ese momento estaban discutiendo. Versículo 15. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida. Y no solamente sorprendida, sino que corrían hacia él a saludarlo. Y Jesús en ese momento, en el versículo 16, y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Jesús les está preguntando a quiénes, a los discípulos. Pero mira quién responde. No responde los discípulos, es el Padre
del muchacho que está endemoniado. Y mira lo que responde. Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Aquí bien, vemos que el padre tiene un afán, tiene una angustia, y es que tiene un hijo que tiene un espíritu. No dice que estaba enfermo, no dice que padecía, digamos, de alguna enfermedad, no. Lo que él está diciendo es que él tiene un espíritu mudo. Y no solamente que lo tiene, mira lo que pasa con el espíritu. Versículo 18. Y siempre que se apodera de él, o sea, el espíritu, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Pero el padre, después de explicarle lo que estaba aconteciendo, dijo que le dijo a los discípulos, pero que los discípulos no lo pudieron expulsar. Esto lo dice textualmente así. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Versículo 19. Respondiéndoles Jesús dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Aquí hay un sentimiento de Jesús, y es que tiene rabia con ellos, porque dice generación incrédula, y está refiriéndose no a la multitud, sino está refiriéndose a los discípulos, porque no pudieron sacar el espíritu inmundo, y dice que lo traigan. Dice, le da rabia y dice: tráedmelo. Versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Aquí nos hacemos una pregunta, y es: ¿acaso Jesús no sabía desde cuándo le sucede eso al muchacho? Por supuesto que sí, él sabe. Pero, ¿por qué hace la pregunta? Y es para darle importancia al padre, porque le está mostrando interés, le está diciendo: cuéntame, ¿qué es lo que está sucediendo? Le está mostrando toda su atención al padre. Y mira lo que responde. Versículo 21. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y el padre, y él respondió: desde su niñez. Esto no era un mes, esto no era un año, esto era muchos años. Ya estaba muchacho, y dice que esto le sucedió desde su niñez. Y muchas veces, versículo 22, y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. O sea, este espíritu no solamente se estaba contentando con poseerlo, sino que también lo quería destruir, lo quería acabar. Eso es lo único que quería, destruirlo. Y dice que lo echaba en el fuego y lo echaba también en el agua. Versículo 22, destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Acá está el padre, está impotente, y le dice a Jesús que si tú puedes. Él, ahora podemos hacernos una pregunta más. Él creía, él estaba completamente creyendo que él podía. Yo veo que él tiene una posibilidad de curarlo, lo que él se imaginaba. O sea, el padre se imaginaba que sí él puede, o sea, no estaba creyendo. Pero él dice: si tú puedes, bueno, o sea, danos una mano. Mira lo que le responde Jesús al padre. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree.
Versículo 24. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. En ese momento le dijo inmediatamente que creía, pero que lo ayude en su incredulidad. O sea, que no estaba creyendo. O sea, es como si tuviera una fe débil, pero que se estaba afirmando en el momento que él dice que él todo lo puede hacer. Y por eso él dice: yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba la multitud, reprendió al espíritu inmundo diciendo: y espíritu mudo y sordo. No solamente el espíritu era mudo, sino también era sordo. Yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. ¿Quién salió? El espíritu. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos pensaba que estaba muerto. El muchacho tenía una batalla con el espíritu. Y en el momento que Jesús le da la orden a que salga, dice que fue su último, le dio convulsiones y como su último sacudón, y dice que cayó en tierra. Versículo 27. Pero Jesús, tomando de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa de los discípulos, le preguntaban en privado. ¿Quiénes? Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo: esta clase con nada puede salir sino con oración. Aquí ellos están preguntando que por qué no lo pudieron sacar. Y lo único que le responde es que esa clase de espíritu sale con oración. Acá solo hay una conclusión. Porque si mal no recordamos, en Marcos capítulo 6, versículo 7 dice que Dios les dio autoridad, porque los envió de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y en Lucas capítulo 10, versículo 17, dice que estos 70, los que habían sido enviados, llegaron regocijados, porque decían: hasta los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Ellos tenían ese poder, sí, pero ¿qué pasó acá? Dice que les faltó oración. Las personas, o bueno, los discípulos en ese entonces, creían que eso era algo natural. O sea, Dios ya les había dado la potestad y ellos pensaron que listo, como Él ya había dado la potestad, siempre iba a funcionar de la misma manera. Pero no, acá dice que les faltó oración y que es un ejemplo para nosotros en que Dios nos puede entregar muchas cosas, dones, talentos, todo esto, pero necesitamos orar. Y él lo reprendió a los discípulos y les dijo: esto sale con oración. O sea, ¿qué quiso decir? Ellos no oraron. Ellos no estaban orando. Y por eso no pudieron expulsarlo. Por eso no pudieron echar el demonio de ellos, fuera de ellos. Es importante la oración. Es importante. ¿Para qué? Para la fe. Porque hay incredulidad. La duda siempre la vamos a tener. Nosotros la duda siempre la tendremos. Lo único que nos puede sacar de la duda es Dios. Porque Él es la verdad. Él es el único que nos puede sacar de esa duda. Por eso este padre dijo: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Era una persona que estaba dudando. Era una persona que pensaba que posiblemente pasaría algo. No tenía la certeza de que sí iba a pasar.
El poder de Dios se perfecciona en nuestras vidas cuando somos capaces de reconocer nuestra propia impotencia. Nosotros no tenemos el control de todo. Nosotros debemos reconocer que en momentos somos incapaces y que nosotros tenemos que depender de Dios. Nosotros, en nuestra debilidad, Él se fortalece y nosotros tenemos que reconocer eso. Él puede fortalecernos en eso. Mira, la multitud acá estaba buscando algo. Había mucha gente y esa multitud de seguidores que tenía Jesús eran incrédulos. Lo único que estaban buscando era un milagro. A veces nuestras motivaciones no están bien dirigidas. No estaban creyendo en el Jesús de la salvación que iba a morir por ellos para salvarlo. No, estaban creyendo en el maestro, porque lo reconocían como un maestro, pero en ese maestro que sanaba, en ese maestro que podía hacer milagros. Había multitudes, pero su fe no estaba puesta en una salvación. Su fe no estaba diciendo estamos esperando el Mesías para que seamos salvos. Su fe únicamente estaba interesada en algo y era en un milagro. Muchas personas pueden seguir creyendo que están siguiendo a Jesús, pero su interés o su motivación puede ser totalmente ajena a lo que quiere Dios. Y ellos estaban siguiendo y fueron a Él y lo saludaban y lo único que estaban esperando era un milagro. Esa era la motivación y esa no debe ser nuestra motivación. La motivación nuestra debe ser en que debemos creer en el Hijo de Dios, porque Él es el único medio para salvación. Él es el único medio para nosotros poder ser libres. No vamos o no esperemos o no estemos detrás de un milagro. No estemos detrás de eso. No tengamos fe y fe en creer en su libertad. Que Él dice que, es que lo dice, al que cree todo le es posible, pero Él está hablando de su perfecta voluntad en nosotros. Él no quiere nada malo para nosotros. Pero a veces o en momentos eso nada malo para nosotros, de parte de Él, puede ser muy malo para nosotros. Ahora me explico. En muchas ocasiones nosotros le pedimos cosas a Dios y no pasan. Y eso no quiere decir que Dios no esté al tanto de las cosas. Eso quiere decir que en ese momento Dios no nos da porque Él nos está cuidando de muchas cosas malas que nos pueden pasar. En momentos no pasan porque Dios sí conoce el tiempo perfecto. Lo que Él quiere es lo mejor para nosotros. Muchas cosas que nosotros parece que pidiéramos cosas buenas, pero en realidad pronto son cosas que no nos van nos van a destruir o no nos van a edificar. Y Dios nos cuida de eso. Que en momentos no comprendemos, sí. Que nosotros queremos a veces hacer nuestra propia voluntad, sí. Pero Dios nos cuida. Y cuando nosotros tenemos eso presente, estamos bajo su voluntad. Pero para el que cree todo es posible, pero bajo la voluntad del Padre, no la nuestra. Porque en nuestra voluntad pues nada bueno viene. Acá dice que en Lucas capítulo 9 versículo 42 dice que Jesús lo sana y que se lo devuelve al Padre. Si nos ponemos un poquito en los zapatos del Padre, vemos que Él tenía desde su niñez, año tras año, hasta siendo muchacho, que venía con un hijo, como si lo hubiera perdido, porque era una persona que en cualquier momento le daban esos episodios de convulsiones. Y yo creo que el padre pensaba con respecto cuando crezca, si iba a tener familia, si iba a tener hijos. Incluso yo creo que se angustiaba de solo pensar en cuando falte él y su madre. O sea, ¿quién va a cuidar de ese hijo? Él estaba angustiado. Así que era una vida difícil para ellos. Era una vida llena de incertidumbre. Pero Jesús vino a quitar eso.
Jesús vino a quitar esa incertidumbre, esa duda, para que ellos puedan creer, y lo restaura y lo libera. Y creyeron. El Padre cree en eso. Estos discípulos le preguntan en privado por qué no pudieron. No le preguntan en público. ¿Por qué no le preguntan en público? Obviamente porque no quieren ser avergonzados. Dice que cuando estaban en la casa en privado preguntaron por qué. Y él le responde: porque ustedes no oraron. Esto me dice mucho. Y es que no solamente por ser cristianos las cosas tienen que suceder. No solamente por haber creído Dios tiene que hacer las cosas y ya. Acá nos dice, incluso a los mismos discípulos, a los que caminaron con Jesús, le está exhortando a que oren. De algo estoy convencido. Es que Dios no quiere. Nos exhorta a que oremos. Nos exhorta a que leamos. Nos exhorta a que nosotros le creamos. Y la única manera de nosotros poder creer en Él es llenándonos. Llenándonos de su palabra, llenándonos de Él. Debemos orar, debemos tener tiempo con Dios para que cuando Él quiera operar en nosotros, nosotros estemos dispuestos. No solamente dispuestos, porque podemos estar dispuestos a servirle, pero ahora la pregunta es, ¿estamos capacitados para el servicio? ¿Estamos realmente ocupando nuestro tiempo en las cosas que debemos ocuparnos? ¿O qué estamos haciendo? No nos conformemos. Si en un momento piensas que ya todo está, pues nos equivocamos. Tú te equivocas, yo me equivoco, porque nosotros debemos aprender día tras día. Dios dice que Él nos perfecciona día tras día. ¿Hasta qué punto? Hasta el día final de nosotros. En conclusión, debemos pedirle a Dios que nos ayude en nuestra incredulidad y que en cualquier situación que nos encontremos, siempre acudamos al Padre, que es el único que nos puede ayudar en cualquier circunstancia. Así que espero que les haya gustado este video y no olviden en dejar sus comentarios y suscribirte a nuestro canal. Somos Dios en la Biblia. Bendiciones.